Las parábolas de Jesús son verdaderas joyas de sabiduría divina que trascienden el tiempo. Contadas hace más de 2000 años, todavía hoy hablan profundamente a nuestros corazones y mentes. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué Jesús usó tanto este método para enseñar? Las parábolas son historias sencillas, pero cargadas de significado espiritual y moral, que revelan verdades profundas sobre Dios, el reino de los cielos y la vida que Él quiere que vivamos. Hoy exploraremos algunas de las parábolas más conocidas de Jesús y veremos cómo estas lecciones se pueden aplicar de manera práctica a nuestra vida moderna. Empecemos por entender qué es una parábola. La palabra parábola proviene del griego parabol, que significa colocar al lado o comparar. En esencia, una parábola es una historia que utiliza comparaciones para transmitir una enseñanza espiritual. Jesús usó parábolas como una manera de simplificar verdades profundas para aquellos que tenían un corazón abierto para escuchar. Sin embargo, también usó estas historias para desafiar a aquellos que pensaban que ya tenían todas las respuestas. En Mateo capítulo 13, versículo 13, Jesús explica a sus discípulos: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Las parábolas, entonces, eran una manera de revelar y ocultar la verdad al mismo tiempo, dependiendo de la disposición del corazón del oyente. Comencemos con una de las parábolas más conocidas, la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9. En esta parábola, Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar semillas. Algunas semillas cayeron al camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y pronto brotaron, pero como no tenían raíz, se secaron al sol. Algunas semillas cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Y finalmente, algunas semillas cayeron en buena tierra, donde produjeron una cosecha abundante, 100, 60 o 30 veces lo sembrado. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús con esta parábola? Él mismo explica en los siguientes versículos que diferentes tierras representan diferentes tipos de corazones humanos y cómo reciben la palabra de Dios. El camino al borde del camino representa a los que oyen la palabra pero no la entienden, y viene el maligno y la roba. El pedregoso representa a los que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Cuando llega la tribulación o la persecución, rápidamente caen. Los espinos representan a los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Y finalmente, la buena tierra representa a quienes escuchan la palabra, la comprenden y dan fruto. Aplicando esta parábola a nuestra vida hoy, podemos preguntarnos, ¿qué clase de suelo es nuestro corazón? ¿Estamos realmente permitiendo que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestras vidas, o estamos dejando que las preocupaciones, distracciones y superficialidades de este mundo la sofoquen? Esta parábola nos desafía a examinar el estado de nuestro corazón y buscar ser la buena tierra, que dé frutos para el reino de Dios. Otra parábola sorprendente es la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Jesús cuenta la historia de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Un sacerdote y un levita, ambos líderes religiosos, pasaron junto al hombre herido pero no se detuvieron para ayudarlo. Sin embargo, un samaritano, que en ese momento era considerado enemigo de los judíos, se detuvo, tuvo compasión, curó sus heridas y lo llevó a una posada, pagando su estadía hasta que se recuperara. Jesús usa esta parábola para responder la pregunta de un intérprete de la ley: ¿quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, verso 29. La respuesta de Jesús nos muestra que nuestro prójimo no es solo aquel que está cerca de nosotros o que se parece a nosotros, sino todo aquel que necesita ayuda, sin importar su raza, religión o estatus social. Aplicando esto a nuestros días, estamos llamados a salir de nuestra zona de confort y tender la mano a quienes sufren, ya sean conocidos o extraños. La verdadera compasión, como la del buen samaritano, es activa y está dispuesta a sacrificar tiempo, recursos y esfuerzo para ayudar al otro. La parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, es otro de los más poderosos y conocidos de Jesús. En él, un joven pide a su padre su parte de la herencia y la desperdicia en una vida de excesos. Cuando finalmente se queda sin nada,
decide regresar a casa arrepentido, esperando que lo traten como a un sirviente. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos, celebra su regreso con una fiesta y lo restituye como a un hijo. Esta parábola es una de las imágenes más hermosas del amor y la gracia de Dios. El Padre que espera con paciencia y amor incondicional es un retrato de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quien se arrepiente. Hoy en día, esta parábola nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos llegado, cuán profundamente hayamos fallado o cuán perdidos nos sintamos, Dios siempre está dispuesto a darnos la bienvenida de regreso. Este es un mensaje poderoso para un mundo que a menudo condena rápidamente y perdona lentamente. Estamos llamados no solo a comprender el amor de Dios, sino a imitarlo, siendo un reflejo de su gracia y misericordia para con los demás. Otra parábola sorprendente es la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Jesús habla de 10 vírgenes que salieron con sus lámparas al encuentro del novio. 5 fueron prudentes y tomaron más aceite, mientras que los otros 5 fueron insensatos y no tomaron suficiente aceite. Cuando finalmente llegó el novio, las vírgenes prudentes estaban listas para ir con él al banquete de bodas, pero las insensatas quedaron fuera porque sus lámparas se estaban apagando y necesitaban conseguir más aceite. Cuando regresaron, las puertas estaban cerradas. ¿Qué nos enseña esta parábola? Es una advertencia sobre la importancia de estar preparados para la venida de Cristo. El aceite puede entenderse como nuestra fe, nuestra vigilancia y nuestra disponibilidad espiritual. Jesús nos llama a estar siempre alerta, vigilantes y preparados, ya que no sabemos el día ni la hora de su regreso. En la práctica, esto significa vivir de una manera que refleje nuestra expectativa del regreso de Jesús, manteniendo nuestra fe viva y activa y no descuidando nuestra relación con Dios. La parábola de los talentos, que también se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, ofrece otra lección valiosa para nuestros días. Jesús cuenta la historia de un hombre que, antes de viajar, confía sus bienes a sus sirvientes. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Cuando regresa, pide cuentas a los sirvientes. Los 2 primeros siervos duplican lo que recibieron, pero el tercero esconde el talento y no hace nada con él. El maestro elogia a los 2 primeros por su fidelidad y diligencia, pero reprende al tercero por su pereza y miedo. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Dios nos ha dado dones, habilidades y oportunidades únicas, y espera que las usemos todas para su gloria y el bien de los demás. El desafío aquí es no desperdiciar lo que se nos ha confiado, ya sea por miedo, pereza o complacencia. En el contexto moderno, esto puede aplicarse a cómo usamos nuestro tiempo, talentos y recursos. ¿Estamos realmente invirtiendo lo que Dios nos ha dado para el crecimiento de su reino? La parábola de la oveja perdida, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7, también ofrece una poderosa lección sobre el amor de Dios y su búsqueda interminable por cada uno de nosotros. Jesús habla de un pastor que deja 99 ovejas en el redil para buscar una que se había perdido. Cuando la encuentra, se alegra más por aquella oveja que se perdió que por las 99 que no se perdieron. Jesús concluye la parábola diciendo, de la misma manera os digo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aplicando esto a hoy, tenemos el desafío de reflejar el mismo amor y compasión que Dios tiene por los perdidos. Estamos llamados a dejar nuestra comodidad y buscar a los que están lejos de Dios, llevándoles el mensaje de amor, arrepentimiento y redención. Cada persona tiene un valor infinito para Dios y debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a los que se han apartado. Estas parábolas de Jesús son más que simples historias, son invitaciones a vivir según los principios del reino de Dios. Cada uno ofrece un vistazo al carácter de Dios, la vida de fe y cómo debemos relacionarnos con Él y con los demás. Al aplicar estas lecciones prácticas a nuestra vida diaria, no solo nos convertimos en mejores seguidores de Cristo, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia en el mundo. ¿Cuál de estas parábolas habló más a tu corazón? ¿Cómo puedes aplicar sus enseñanzas a tu vida hoy? Deje sus pensamientos en los comentarios y continuemos esta conversación.
Si este vídeo te ayudó a comprender mejor las parábolas de Jesús y sus aplicaciones prácticas, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga mientras vives las lecciones del reino en tu jornada diaria.